equivocado. Bueno, ¿cómo anduvo lo de recién? Bien. Me alegro. Bien, bien, bien. Bueno, espero unos minutos más, pero no muchos más porque después es un poco molesto estar saliendo, ingresando a las personas. Una vez que me engancho con la teórica. Bueno, les voy comentando. Ahí en el campus ustedes tenían habilitada la última teoría. El que tuvo oportunidad de leerla un poquito se va a dar cuenta que es de alguna manera un compendio y un resumen al cual se le agrega un grado de complejidad que tiene que ver con reacción química. Reacción química, uso de tablas, reacciones distintas a 25 grados. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El martes que viene, mi idea es arrancar con un repaso de teoría, sobre todo haciendo hincapié en esta última parte que es la más densa, es muy compacta, pero que de alguna manera engloba todo lo que tiene que ver con balances de materia, balances de energía y algunos conceptos que por ahí en general cuestan incorporar. Así que la idea es que, ni bien hoy terminen, Emiliano me está informando que les va a pasar cuál es el enlace para la clase de hoy, y la semana que viene queremos hacer una clase presencial completa con un repaso de teoría más práctica. Y el 15 tenemos ahí que ajustar cositas, pero tiene que ver más que nada con que está planeado recuperatorio de simulación, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo preferiría que fuera una clase presencial. Así que bueno, déjennos que arreglemos eso, pero ya el martes que definimos. Así que bueno, voy preparando la presentación. ¿Por qué no comparte? Ustedes lo que están viendo es la pantalla compartida, ¿no? Claro, sí. ¿No ven el archivo que les estoy compartiendo? No. Ahí se ve, sí. Está todo negro, pero... ¿Lo ven en negro? Sí, se ve negro. Sí, todavía no. Sí, está en negro. A O sea, abrió el archivo, pero está en negro. ver. Porque la verdad es que estaba haciendo el mismo procedimiento de siempre. Toqué ahí presentación y lo abrí, no sé, me decía pestaña y toqué la que tenía el archivo. Está bien, con una pestaña, no con Sí, pantalla completa. Está bien. no, Perfecto. joya. Bueno, vas a ser mi El PowerPoint, sí. coequiper. Dale, no, PowerPoint no. Bueno, Joaquín, gracias. Bueno, a ver, arrancamos.
Fundamental. La semana pasada, cuando cerramos la clase, hicimos, o por lo menos yo les hice un repaso general, entendiendo que cuando resolvemos un balance de energía es fundamental entender, por un lado, si voy a estar frente a un sistema abierto o a un sistema cerrado. Entonces, ¿alguno de ustedes se anima a decirme la primera diferencia con la cual ustedes podrían trabajar para un sistema abierto o un sistema cerrado? Sin miedo. ¿Qué es lo que considerarían en primer término para determinar si es un sistema abierto o cerrado? En el abierto hay flujo, y en el otro no hay flujo. Bien, tenemos intercambio de materia con los alrededores, mientras que en un sistema cerrado no. Entonces, todo esto que fuimos construyendo con balances de materia, ¿sí? Unidades, dimensiones, ¿sí? Esta cuestión que les he remarcado en cada una de las clases, verifiquen que cada uno de los términos sea dimensionalmente coherente con el otro, necesariamente es lo que tenemos que acá, sobre todo, tener aún más cuidado. La semana pasada, entonces, estuvimos trabajando con sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿En cuál de estos dos casos hablamos de variación de energía interna y en cuál de ellos trabajamos con variación de energía? En sistemas abiertos hablamos de variación de entalpía y en sistemas cerrados variación de energía interna. Bien, entonces, ¿y la energía interna o la variación de energía interna es función de qué? De la temperatura. De la temperatura. Quiere decir que básicamente si estamos en un sistema isotérmico, es decir, a temperatura constante, no vamos a tener variación de energía interna. Mientras que cuando tenemos variación de entalpía, no solamente vamos a considerar la variación de energía interna, sino también qué va a pasar ahí, cuál es el término. Fíjate, Joaquín, si podés poner el segundo slide. Ahí estamos. Bien, fíjense ahí, estamos poniendo delta H. Delta H también es una función de T, ¿sí? Pero en los sistemas abiertos, además, teníamos que considerar ¿qué? La variación de la ¿Se presión. acuerdan? Variación de presión y volumen, es decir, ese delta de P por B. Recordamos también que hay en este balance general de energía algunos de los términos que son funciones de estado y otros, ¿sí?, que implican energía en tránsito, es decir, esto que pasa entre el sistema y los alrededores. Esos dos términos que vamos a considerar son el calor y el trabajo, ¿sí? Recuerden que además estuvimos haciendo todo el análisis correspondiente no solamente a energía en tránsito, sino al signo. ¿Y cuál es la convención que nosotros estamos considerando? La egoísta. Egoísta. La egoísta. Convención negativa o convención egoísta. Perfecto. Bien, vamos al siguiente slide, Joaquín. Bien, balances de energía. Ahí fíjense que está subrayado para sistemas cerrados. Hablamos de delta U, variación de energía cinética, variación de energía potencial, Q y W. Si yo les hago una pregunta, chicos, ¿en qué unidades esperan ustedes que les quede un balance de variación de, o digamos, de cálculo de energía para un sistema cerrado? ¿En términos de qué? De De kilojoule. energía. Sí. De kilojoule, bien. De kilojoule, de joules, de calorías, ¿sí? De joules. Pero también nos puede quedar en algún sistema que sean otros. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Una unidad de energía que no es el sistema internacional o que no es la Calorías. caloría. Ah, no, perdón. Calorías, Watt BTU, o HP. watt, que son, a ver, watt y HP, ¿son unidades de qué? ¿Dónde se Potencia. estaría quedando? ¿Quién
Bien, en Ah, esas yo, unidades que sol, son de potencia. Sí. sol. Bien, está bien, me gusta el intercambio. Y no me molesta para nada. Entonces, HP y Watt son unidades dimensionalmente coherentes, son parientes. Ambas son de potencia. Pero ¿qué pasa ahí? Esa unidad de potencia va a estar relacionada seguramente más con la segunda ecuación, es decir, con la de sistemas abiertos. ¿Estamos? Entonces, para balances de energía en sistemas cerrados, seguramente la dimensión la vamos a tener en términos de energía, mientras que en los balances de energía en sistemas abiertos nos va a quedar en energía sobre unidad de tiempo, es decir, potencia. Bueno, vamos al siguiente slide. O sea que hasta acá es conocido, ¿sí? Más energía en tránsito. Perfecto. Y nos quedamos ahí para discutir un poquito. Ahora, la semana pasada yo les hacía también referencia a lo siguiente. Que haya efectos caloríficos no significa que necesariamente lo que vamos a tener una reacción química. Pero sí lo que sabemos es que cuando hay una reacción química hay efectos caloríficos, ¿sí? Entonces, vamos a repasar conceptos viejos. Una reacción química implica que esos electrones, ¿sí? Se están rompiendo uniones, se están reacomodando. Las reacciones exotérmicas son las que de manera en forma neta liberan energía. Bien, mientras que la endotérmica, la situación que ocurre es la inversa. Entonces, probablemente algunos puedan recordar que cuando ustedes en la asignatura, en la primera química, hablaban de energía y de reacciones químicas, les preguntaban, bueno, esta reacción es endotérmica, es exotérmica, y ustedes lo que hacían era simplemente un análisis del delta H de esa reacción. Vamos a la siguiente. Es decir, que hasta este slide prácticamente ustedes conocen todos esos términos. Es decir, estamos conociendo cuáles son las dimensiones de balance de energía para un sistema cerrado y para un sistema abierto. Estamos entendiendo la diferencia entre delta U y delta H, ¿sí? Y sabemos que si tenemos una reacción química, necesariamente vamos a estar teniendo un efecto calorífico. Ahora, miren esta reacción que nosotros estamos poniendo ahí. Más allá de la reacción, que la podríamos haber puesto como A más B igual a C, y el análisis que tenemos de ese delta H, ¿sí? ¿Qué estaría pasando? Ese delta H de reacción, lo que se nos está hablando es la diferencia entre la entalpía final y la entalpía inicial. Es decir, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Ahora, es importante que así como vamos incorporando nomenclatura que tiene que ver con delta U, delta H, Q, W, energía en tránsito, ¿sí? Todo lo que ya vamos viendo, los diferentes equipos, una bomba no es lo mismo que una turbina, hay un delta H que es muy importante para los cálculos y que siempre va a estar dando vuelta, que es el calor, o sea, el delta H de reacción estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese delta H es el que vamos a estar conociendo en ciertas condiciones. Y esas condiciones son dos. Es una temperatura, que es la de 25 grados, y una atmósfera de presión. ¿Estamos? Pero además, lo que es importante es que justamente estos valores son los valores que nosotros tenemos tabulados. Es decir, esas tablas de los delta H de reacción son los que les vamos a pedir que ustedes, más allá de que los tengan en su celular o en su compu, los tengan impresos. ¿Estamos? Bien, entonces, a partir de ahora, muchos de los problemas que nosotros vamos a resolver van a tener implícito la necesidad de usar, ¿sí?, de tablas este calor que ya está calculado y que se llama calor de reacción estándar. ¿Por qué?
se calcula a partir de los calores de formación de cada uno de los componentes, a 25 grados y una atmósfera de presión. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Sí, yo tengo Joaquín, una, profe. ¿podrías ir al otro slide? Sí, Tobías. Supongamos que tenemos acá el nitrógeno y el oxígeno a 300 grados. Entonces, ¿cómo calcularíamos el delta H de reacción? ¿Tendríamos que bajar todo a 25 grados con el CPE, hacer el delta H de reacción y después con los productos subir otra vez a 300 grados? Exactamente. Fíjate en todo el camino, no sé si alguien tiene disponible, pero para no intercambiar, vamos a hacer una cosa, Tobías. Yo anoto esta pregunta y después te lo explico si querés ir buscando el archivo de la teórica anterior, ¿sí? Fíjate todo el camino hipotético que habíamos hecho, todo en las condiciones reales, y bajábamos todo a 25, calculábamos eso y después nos íbamos a las condiciones finales. Sí, sí, ya lo entendí, listo. Gracias, profe. ¿Estamos? Bien, Sí. entonces déjalo ahí aparte y después cuando terminemos la teórica volvemos a ese punto en particular. Bien. Bien, si querés, Joaquín, avanza al siguiente slide. Bien. Y entonces ahora, básicamente, nosotros podemos tener diferente cantidad de reactivos, de productos, ¿sí? Y acá está una explicación de cómo vamos a hacer estos cálculos y que en ese sentido por ahí Tobías empezó a adelantar una duda que se produce y quizás es la duda más común en este tema. ¿Cómo hago para moverme cuando las condiciones no son 25 grados? Entonces, ¿qué es lo que hago? Construir un camino hipotético. ¿Por qué? Porque todo lo que está tabulado a 25 grados y una atmósfera. Entonces, los calores de formación, está aclarado acá desde el punto de vista teórico, ¿sí? Estados en tablas, 25 grados, una atmósfera, y de manera análoga, algunas tablas que son bastante más completas, tienen los calores de combustión. ¿Sí? Ahora, el calor de formación, esto es recordar que el calor de formación para un elemento, es decir, para todos los elementos de la tabla periódica, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para cualquier reacción en función de sus coeficientes estequiométricos, ese delta H de formación estándar va a ser la sumatoria del coeficiente por el delta H de todos los productos menos la sumatoria de ese coeficiente estequiométrico por el delta H de todos los reactivos. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, Sí. de todo lo que venimos aclarando en el día de hoy, quizás esto es lo primero que aparece como nuevo. ¿Cómo calcular ese delta H de formación? ¿Tenías una pregunta, Sol? No, te estaba diciendo que íbamos bien. Ah, ok. Bueno, entonces, tener en cuenta calor de formación para un elemento igual a 0. Y sabemos que todas las tablas están listadas a 25 grados y una atmósfera de presión. ¿Estamos? Bien. Recuerden que en algunas tablas, además, no solamente tienen los de formación, sino también los calores de combustión. Es decir, ¿qué pasa a una sustancia en reacción con el oxígeno? Vamos al siguiente. Profe. Uy, se cortó. ¿Sí? ¿Por qué el calor de combustión? No, ¿por qué escucho. el calor de formación es 0? No sé si se cortó o no. Para cualquier elemento. ¿Y por qué? Porque... Hola, Luz, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. No sé si vos me escuchás. Porque sí, yo te escucho bien. Ah, Yo te genial. escucho bien, Luz. No sé por qué decís si se cortó, porque vos no ves a mí o porque no me ves. No, yo los veo, pero se corta un poco, por eso.
No sabía si era yo o qué. A ver, hago una cosa. Me pongo sin imagen, a ver si mejora la conexión. ¿Mejora ahí? Sí, va. Probablemente somos muchos en la sala y a veces. El calor de formación es cero porque es el de formación para un elemento químico, ¿sí? Esto es uno de los conceptos fundamentales de construcción, ¿estamos? Sí, Todos sí. los elementos químicos, su calor de formación en estado basal es cero, Genial. ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, nos vamos a detener, estamos viendo balances de energía, ya tenemos en claro. ¿Qué pasa con el delta H y qué pasa con el delta U? Sistemas abiertos, sistemas cerrados. Tenemos un flujo de materia que está interactuando entre los alrededores y el sistema, mientras que en un sistema cerrado, no. Tenemos un sistema que no interactúa desde el punto de vista de la materia. Entonces, ahora nos vamos a situar específicamente en lo que está pasando en un reactor. ¿Ahí todos me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Bien. Entonces, cuando yo tomo el balance de energía en un reactor, fíjense que ese reactor que yo estoy asumiendo es un reactor que si estoy poniendo como punto de base delta H, estamos asumiendo que es un sistema. ¿Hasta ahí vamos? Se cortó, ¿lo podrías repetir, por favor? Sí. De nuevo. Fíjense que ese delta H que ustedes tienen ahí es delta H más delta de energía cinética más delta de energía potencial igual a Q más W. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué están asumiendo ustedes en este balance en particular si están poniendo delta H? Es un sistema abierto. ¿Qué es un sistema Están abierto? asumiendo un sistema. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Sí? Si es un sistema abierto, fíjense la figura que aparece ahí, es un sistema en el cual está ingresando flujo y está saliendo flujo. ¿Sí? Ese flujo que está ingresando entra con una entalpía H1 y sale con una entalpía H2. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, ese delta H, conceptualmente, lo voy a tener que desarmar en dos situaciones. Uno que tiene que ver con la reacción, es el delta H propio de la reacción, y el otro es el delta H que contempla la variación de energía interna, pero el trabajo de flujo. ¿Sí? Fíjense ese análisis que yo les hago ahí. Primero, estamos en un sistema abierto. Ya sabemos cómo calcular el delta H de reacción estándar, es decir, a 25 grados y una atmósfera de presión. ¿Estamos? Pero tenemos un reactor. ¿Qué pasa en un reactor? En un reactor, prácticamente, los cambios de energía cinética son despreciables. No hay una variación de energía potencial que nos esté, digamos, complicando porque esa variación de altura respecto del punto de referencia lo tengamos que considerar. Y yo en este reactor en particular, y en la mayoría de ellos, no hay un trabajo puesto en juego con un elemento externo. ¿Qué estoy diciendo con esto? En general no tenemos ni bombas ni turbinas en los reactores. ¿Sí? Simplemente tenemos un tema de energía en juego que tiene que ver con el calor y con el delta H. Ahora, ese delta H lo voy a considerar como el delta H que tiene que ver con todo lo que pasa con el flujo, ¿sí? Es decir, la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida, y lo que ocurre propiamente con la reacción química. ¿Ven estos dos componentes que yo estoy poniendo acá? Un delta H asociado al cambio de temperatura
y un delta H de reacción asociado a la reacción. ¿Hasta ahí vamos? Sí, yo tenía una duda. El ¿Sí? primer delta H Las esquemas. sería tipo el de delta U más el trabajo de flujo. O sea, Exactamente, es el más que B delta tiene P. que ver con Ah, cambio de temperatura, exactamente. era eso, ¿no? Bien, el otro, el segundo delta H, es el que tiene que ver con el delta H de reacción. ¿Qué es un delta H? Que no aparece cuando yo tengo una cañería y no hay reacción. ¿Estamos? Aparece específicamente cuando tengo reacción química. Bien, entonces, ¿qué les Perdón. estoy queriendo decir con esto, chicos? Y Que ese, ustedes, sí, perdón, ese segundo delta H, el asociado a la reacción, siempre va en los problemas, generalmente lo vamos a tener como dato, digamos. ese delta H de reacción, Juan, lo vas a poder calcular dependiendo siempre de los datos del problema. Si es una reacción que está a 25 grados y una atmósfera de presión, lo vas a poder sacar directamente de tablas. Si no, lo vas a tener que calcular con esto que le pedí a Tobías, que cuando termine la teoría traiga el slide de la clase anterior donde hacíamos todo ese camino hipotético. Es más, creo que tengo un problema al final que trabaja sobre eso. Sí, Bien, entonces, gracias. redondeando este slide. Estamos teniendo un delta H de reacción estándar, es decir, estamos haciendo la sumatoria de todos los productos menos los reactivos. Después tenemos una situación respecto del delta H y del delta H de reacción. Fíjense que estamos asumiendo acá un reactor en un sistema abierto. Vamos al siguiente. Bueno, fíjense acá algunas aclaraciones que yo hago. Si yo estoy en un balance en un reactor, y como dijimos en el slide anterior, estamos teniendo que despreciamos porque no hay bombas, porque tenemos un Q, pero no tenemos variación de energía. Entonces, si el reactor es isotérmico, estamos asumiendo que la temperatura es constante, delta H es igual a 0, y fíjense que el delta H de reacción es igual a Q. ¿Sí? Bien, si la reacción es exotérmica, ¿qué le pasa? Toda esa energía liberada debe ser eliminada para mantener la temperatura constante. Sin embargo, si yo lo que quiero es que en todo ese reactor, ¿sí? Pero la reacción es endotérmica, necesariamente, fíjense que el símbolo de Q tiene una flechita, ¿sí? Donde el sentido es hacia el equipo, mientras que en la reacción exotérmica, para mantener la temperatura constante dentro del reactor, el sentido de Q es hacia afuera. ¿Hasta ahí vamos? Todo esto, lo que yo pretendo Lo que yo pretendo con esto es que para la semana que viene ustedes repasen esto entendiendo. La ecuación es una sola. Lo que voy haciendo es cómo se deduce, aparte de algunas cuestiones, el balance con el cual voy a trabajar para cada ejemplo en particular. No hay necesidad de N ecuaciones de memoria, sino simplemente asumir qué características voy a tener en el problema que estoy analizando y a partir de ahí hacer toda la deducción. Bien, vamos al siguiente. Entonces, el punto habíamos asumido reactor isotérmico. Vamos a ver en la placa siguiente. Joaquín, podríamos, ahí estamos.
Ahí te fuiste un poquito. Fíjate la anterior, la 9. Ahí. Necesito esa. Bien. Fíjense en opción 2. La primera que analizamos es reactor manteniendo la temperatura constante. Y las dos situaciones, reacción exotérmica, reacción endotérmica. Vamos al siguiente punto. Si ahora lo que tenemos es un reactor adiabático, ¿sí? Entonces estamos asumiendo que la cantidad de calor intercambiada con los alrededores es igual a 0. Entonces, el término delta H, es decir, el delta H que tiene que ver con la variación de T, más el delta H propio de la reacción, es igual a Q. Entonces, esa ecuación se reduce a que el delta H más el delta H de reacción es igual a 0. Si la reacción es exotérmica, ¿sí? Fíjense que estamos teniendo un delta H de reacción menor a 0, con lo cual el delta H es mayor a 0. Y ahí lo que les hago es un análisis de cómo queda la temperatura 2 respecto de la temperatura 1. Los invito a pensar esta placa, ¿sí? No la memoricen, písenla en función de la reducción. De manera inversa, si yo tengo una reacción endotérmica, es decir, es una reacción que está absorbiendo calor, pero yo lo que tengo que hacer es mantener ese reactor de manera diabática, es decir, que no está jugando una interacción de energía con los alrededores, necesariamente, espera Agustín, ahora te contesto. Entonces, ahí el juego que se produce es qué le pasa a esa temperatura final respecto de inicial. Agustín, ¿podrías decirme cuál era tu pregunta? Entiendo que por ahí no tenés micrófono. Hola. Ahí está. Dice, si el reactor es isotérmico, bueno, ahora vamos a un reactor que no es ni isotérmico ni adiabático. ¿Sí? Si no es isotérmico ni adiabático, la reacción que vos tenés es otra, es delta H más delta H de reacción igual a Q. Claro, digo si sería isotérmico y adiabático. Ahí sería el delta H de reacción igual a 0. Pero Agustín, y entonces no tenés, porque no podés tener las dos condiciones al mismo tiempo. Si Claro. vos tenés una reacción, no tendrías una reacción, estamos básicamente. Okay. Porque una reacción implica necesariamente un juego de energía. ¿Sí? O el reactor lo querés imponer con temperatura constante, o el reactor lo imponés de manera adiabática, es decir, con Q igual a 0. ¿Estamos? Entonces, básicamente, lo que no puedes hacer es jugar con estas dos cosas, encorsetar al proceso con estas dos condiciones de la misma manera. ¿Sí? Entonces, lo que sí suele suceder es que hay reactores NIA. ¿Qué significa esta sigla? Que ni isotérmico ni adiabático. ¿Estamos? Entonces, ahí pones en juego los tres términos. El delta H, donde juega la temperatura, el delta H de reacción y el calor. Calor intercambiado con los alrededores. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, vamos a la siguiente placa. Ahora sí, Joaquín. Bien. Y entonces acá les traje un concepto que habíamos visto muy por arriba, pero que lo habíamos puesto en juego en el seminario 3 o en la teoría, por ahí cuando explico reacción, que es el grado de avance. ¿Sí? Ese término de grado de avance es sumamente importante, porque nos va a permitir, para una reacción determinada, ¿sí?, calcular cuál es la cantidad de energía o de delta H puesta en juego para las características de ese problema. ¿Cuál es la ventaja del grado de avance? Que lo puedo plantear tanto para un reactivo como para un producto. Sin embargo, ¿qué pasa con la conversión? La conversión se plantea para qué especie.
Para el limitante. El reactivo limitante. Para el reactivo limitante. Bien, Nelson. Bien, entonces, un poco un repaso ahí de unidades de energía en el delta H. Recuerden que en los tanques continuos por ahí me queda un balance en términos de potencia, es decir, en términos de energía por unidad de tiempo, o también me puede quedar en energía por unidad de masa. Bien, Joaquín, ¿podrías ir a lo anterior, a la placa siguiente? Bien, entonces, fíjense en un reactor TAG, el tanque agitado discontinuo, el sistema es cerrado por definición. ¿Sí? Si yo tengo un sistema cerrado, no tengo otra posibilidad que estemos hablando de un TAG, es decir, de un tanque agitado discontinuo o de un reactor batch. Sin embargo, si estoy hablando de un sistema abierto, lo más probable es que esté hablando de un TAG. ¿Estamos? Y un TAG implica, acuérdense, implícitamente, estado estacionario. Bien, la siguiente placa. Bueno, acá un poco lo que preguntaba Tobías al principio. Ejemplo 1, calcular el calor transferido para la siguiente reacción en condiciones estándar. Este sería el caso más sencillo. Es decir, donde ustedes, todo está a 25, todo está a una atmósfera de presión. Entonces, si yo asumo que el reactor es isotérmico, temperatura constante, delta H igual a 0, pero el delta H de reacción es igual a Q. Y ese delta H de reacción no va a ser otra cosa que la sumatoria de todos los delta H, de los H de todos los productos, tal como está puesto ahí, menos el H de todos los reactivos. Ese sería el ejemplo más sencillo para resolver todo 25, todo a una atmósfera de presión. Vamos a la siguiente placa, Joaquín. Bien, ahí tienen un ejemplo en el cual tienen una cantidad de calor puesta en juego. Fíjense que ahí el delta H está dado por mol, pero los coeficientes estequiométricos son diferentes a 1. Entonces, cuando yo tengo ese delta H por mol, pero los coeficientes estequiométricos son diferentes a 1, ahí tienen también para analizar un ejemplo de cómo esa energía se multiplica o se divide dependiendo de cuál es la cantidad de moles intervinientes para la reacción. En la siguiente placa, ¿sí? Ahí sería un reactor moviéndose todo, ¿sí? No tenemos W, es decir, no hay una bomba, el calor puede estar entrando, saliendo, y tenemos a reactivos entrando a una temperatura 1 para A, temperatura 2 para B, temperatura 3 para C, temperatura 4 para D. ¿Sí? Y si vas a la siguiente placa, ahí está todo el diagrama de cálculo. ¿Sí? No podemos poner dos presentaciones, pero si Tobías, vos tenés el slide de la clase anterior, es muy positivo si ustedes pudieran hacer jugar esta placa con la placa que vimos la semana pasada de todos los cambios que vos tenés que hacer en ese camino a los 25 grados y luego a las condiciones finales. Entonces, yo voy a arrancar por las condiciones iniciales y necesito llegar a las condiciones finales. Entonces, fíjense que las condiciones iniciales de los reactivos hacen que yo tenga que ir desde la temperatura A y la temperatura B a los 25 grados centígrados, formar, digamos, hacer la reacción a los 25 grados, que es lo que está pasando en el reactor, y por último, hacer la otra integral respecto de los 25 grados y la temperatura del producto final. Bien,
Entonces, ¿qué puede pasar en los problemas? Lo más complejo que les puede pasar es esto que tienen acá. Es decir, que todas las temperaturas de entrada sean distintas y que la reacción, ¿sí?, se produzca obviamente a los 25 grados en este camino hipotético y la tenga que llevar a una temperatura diferente. Bueno, ¿qué puede pasar? Que no tengamos un CP constante. Si yo quiero hacer cálculo fino, voy a tener que poner la funcionalidad de CP respecto de qué. De la temperatura, El CP es una función de qué? ¿De qué variable? de De la la temperatura. temperatura. Entonces, si en el problema no te dicen considerar el CP igual a 2.3 kilocalorías sobre Kelvin mol, y lo tenés que poner en función de la temperatura, el ejercicio además tiene la complejidad de que vas a tener que hacer todo el cálculo vía integrales, ¿sí? Entre la temperatura de inicio, los 25 grados, la reacción a los 25 grados y luego moverte desde los 25 a la temperatura final. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces, un poco repasando lo que vimos. ¿Modificamos en algo lo que habíamos aprendido en las clases anteriores? No. Lo que estamos haciendo es trabajar específicamente hoy con reactores, es decir, y en los reactores en general, el término de variación de energía potencial, cinética y trabajo es igual a 0. ¿Con qué jugamos? Jugamos con 3 términos. Jugamos con el calor, es decir, la energía que se transfiere desde el sistema a los alrededores o viceversa, con el delta H de reacción y con el delta H como función de T. ¿Sí? Si lo que tenemos es un reactor, un sistema cerrado, lo que nos queda es de U y Q. Y el delta H y la energía de reacción. Sin embargo, en los sistemas abiertos vamos a tener el delta H, el delta de reacción y el Q. Siempre está dando vueltas acá la complejidad que tienen el cálculo de la entalpía en función del CP. ¿Por qué? Porque si quiero hacer cálculos más finos y no considerar al CP como un valor constante, lo voy a tener que integrar entre la temperatura de inicio hasta 25, hacer todos los cálculos de la reacción a 25 y luego moverme a la final. ¿Estamos? Bien. Conversión. La conversión solo para reactivo limitante. Sin embargo, en muchos de estos problemas lo que utilizamos es el concepto de grado de avance. ¿Sí? ¿Por qué el grado de avance? Porque lo podemos utilizar de manera indistinta entre reactivos o productos. Bien, preguntas. Si en un tanque cerrado, sí, hablamos de delta U, ¿cómo va este delta H de reacción? O sea, también se suma así todo, pero De nuevo, Tobias. físicamente, Sí. físicamente esa variación de energía interna ahora es de la reacción, porque ya no hablamos de entalpía, no se podría hablar de entalpía, o sí se podría hablar de entalpía en un tanque cerrado, a eso voy. En un tanque cerrado lo que vas a hablar es de energía en general por unidad de masa. ¿Sí? No vas a hacer los cálculos simplemente de lo que interviene en la reacción, pero no por flujo, sino por unidad de masa. No, entiendo esa parte, lo que digo más específicamente es la energía de reacción, o sea, esa entalpía deja de llamarse entalpía de reacción o sigue siendo entalpía de reacción. Es energía, no, y no, la entalpía es para un sistema abierto. Claro, claro. Perfecto, ¿Sí? gracias. Estamos en un sistema cerrado, todo ocurre ahí y estás hablando de la reacción. ¿Estamos? Sí. Bien. A ver, ¿cuál sería la recomendación que yo les voy a hacer? Bueno, hoy han estado trabajando con
con la parte de Simulink. Emiliano, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Emiliano ya les ha mandado el enlace, prepárense un mate, un té, lo que quieran. Nuestra idea es que la semana que viene vengan con muchas consultas, ¿sí? Y vamos a tener una clase grande, básicamente de práctica. Yo voy a hacer un repaso de teoría, ¿sí? Con algunas placas que son las principales de todo este tema, de alguna manera trayendo algunos conceptos de la primera parte. Porque fíjense que yo hoy volví a traer la conversión y volví a traer el grado de avance. ¿Por qué? Porque además del cálculo, ¿qué puede llegar a pasar? Si la reacción no es una reacción completa, ¿qué va a pasar con los productos? ¿Solamente voy a tener productos de la reacción o voy a tener qué? De reactivo Reactivo tenemos. también. Voy a tener reactivos sin reaccionar. ¿Y en qué nos esos cambia? reactivos sin reaccionar, lo que te va a cambiar, Luz, es que los productos, digamos, esos productos van a salir en el flujo, con reactivos que han reaccionado, pero a la temperatura de salida. Entonces vamos a tener un cambio de entalpía de especies que no reaccionan, pero que salen a una temperatura distinta, Claro. por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, la semana lo que los invito es a que repasen. Cuando yo les digo repasen es esto. Fíjense que yo en ningún momento he inventado una ecuación nueva. Les he dicho, partimos de acá, suponemos esto y vamos desglosando. Entonces, la memoria se ocupa con pocos conceptos y después lo que hago es pensar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hoy les pido por favor que Emiliano va a explicar un problema general. Nuestra idea es que la semana